Bien, bueno, arrancamos con la clase de hoy. ¿Sí? Hoy vamos a seguir viendo el tema condiciones y recursos, un tema que empezamos la clase pasada y que vamos a continuar la clase siguiente. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? El primer tema que vamos a hablar es del efecto que tiene la disponibilidad de los recursos sobre el crecimiento de los organismos, ¿sí? Y lo que vamos a estar viendo es ¿qué pasa cuando un organismo está consumiendo dos recursos en un diagrama que se llama espacio de fases? ¿Sí? Cuando vamos a representar a los recursos y a cómo interfieren en el crecimiento de los organismos, vamos a ver este tipo de diagramas. Este tipo de diagramas tenemos en cada uno de los ejes un recurso donde expresamos su concentración o su cantidad. O sea, recuerden que lo importante era la disponibilidad, ¿no?, de cada recurso que tenemos. Así que bueno, suponiendo que todas estas cantidades y estas concentraciones son las disponibles, tenemos en el eje X el recurso 1, en el eje Y el recurso 2. En este caso, para ilustrar, pusimos la concentración de nitrógeno y la cantidad de agua abajo como dos recursos necesarios para la vida, por ejemplo, de una planta, para el crecimiento de una planta. Entonces, aquí en este diagrama se van a representar la disponibilidad de cada recurso. ¿Cómo es que graficamos esta interacción con el crecimiento? Bueno, lo primero que vamos a tener es líneas en el gráfico que se llaman isoclinas. Iso significa igual y clina significa línea, son líneas que unen puntos de igual crecimiento, ¿sí? En este caso, lo que vamos a representar son las isoclinas de crecimiento cero, ¿sí? Vieron que están, por ejemplo, las isotermas, las isobaras, que son líneas que unen, las isotermas son las líneas que unen en un mapa los puntos de igual temperatura, las isobaras son los de presión. Bueno, acá las isoclinas van a representar, son las líneas donde sobre esa línea el crecimiento del organismo o de la población es cero. Esto lo vamos a ver para el resto de la materia, así que este concepto ya nos queda a partir de hoy. Entonces, para el agua, ahí tenemos graficada la isoclina, ¿sí? ¿Qué significa? Que arriba de esta línea el crecimiento del organismo va a ser cero, ¿sí? Y esto va a estar vinculado a la disponibilidad de agua. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener un límite, ¿sí?, de la cantidad de agua inferior, donde a partir del cual la planta va a crecer, y por debajo de ese límite de agua, la planta no va a crecer por falta de agua. Entonces, lo que tenemos es que nos aparece, la línea nos divide, solo viendo en este caso el eje X y el recurso 1, tenemos que a la derecha de esta línea las plantas van a crecer, y a la izquierda de esta línea las plantas no van a crecer por falta de agua. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué significa que no crece? Que no crece significa que se mantiene, ¿sí? Si estamos hablando de un organismo, se mantiene, ¿sí? No crece ni se reproduce. Si estamos hablando de una población, es que se mantiene en un número de individuos constante, o sea, mueren y nacen, pero el número se mantiene constante y no aumenta su tamaño, o sea, la población no aumenta su tamaño. Entonces, hablamos de crecimiento cero implica mantenimiento o supervivencia, ¿sí? Ahora bien, ahora tenemos el otro recurso que está interactuando, que sería la concentración de nitrógeno. Acá también tenemos una isoclina que nos marca, considerando solo el nitrógeno, ¿sí?, cuál es la zona de este gráfico en donde los organismos van a crecer y dónde no. Entonces, aquí tenemos representado el límite inferior, o sea, la cantidad mínima de nitrógeno necesario para que los organismos crezcan. De aquí hacia arriba, ¿sí?, en toda esta parte, las plantas van a crecer, y aquí abajo no, ¿sí? Entonces, ¿qué nos sucede? Que por debajo de la línea azul, que es la isoclina del nitrógeno, tenemos que no hay crecimiento por falta de nitrógeno. Ahora bien, si tomamos a los dos recursos,
aquí tenemos que en esta zona del gráfico, la planta no va a crecer porque tiene carencia de ambos recursos, ¿sí? Aquí arriba no va a crecer por falta de agua. Aquí no va a crecer por falta de nitrógeno, ¿sí? ¿Te hago una consulta? Sí, un segundo. Y aquí nos queda delimitada la zona de crecimiento que tiene por ambos recursos, ¿sí? Sí, ahora pregúnteme. Sí, no es lo mismo, digamos, que no crece a que decrece, porque en las diapos dice decrecimiento, o sea, que no crece sería sobre la isoclina, sobre la línea. Exactamente, sí. Sí, la isoclina es que se mantiene, es crecimiento cero, no crece ni decrece. Para un costado crece, para el otro lado empieza a tener deficiencias y termina, bueno, si esa falencia no se soluciona, termina muriendo o decreciendo. O sea, una población decrece, un organismo muere o empieza a tener problemas con las funciones biológicas, ¿sí? Marce, Claro, gracias. Sí, hay otra mano levantada, Milagros. sí. Sí, una pregunta. Esto estaría suponiendo que no hay ningún efecto de la interacción, digamos, que solo es efecto del agua o efecto del nitrógeno. Exactamente. Ahora, este es el esquema general de cómo se representa la interacción de dos recursos, cómo es el gráfico, qué son las cosas del gráfico que hay que entender, y ahora, a medida que avance, les voy a empezar a mostrar justamente las interacciones entre recursos, ¿sí? Sí, Bárbara. Gracias. Hasta ahora estamos viendo cómo se llama el diagrama, para tener en claro qué diagrama estamos usando, qué significan las líneas, qué significan los umbrales o límites inferiores, ¿sí? Estamos viendo que es la representación de dos recursos importantes para un organismo, y cuáles son las zonas del gráfico en donde se da el crecimiento o no se da el crecimiento. ¿Sí? Entonces, para redondear, ¿qué vemos en este gráfico? Se desprende que para el crecimiento del organismo, cada uno de los recursos que estemos analizando es necesario por encima de una cantidad mínima, ¿sí? Cuando hablamos de cantidad mínima, estábamos hablando de los requerimientos que tiene y que van a ser analizados en función de la disponibilidad, ¿sí? Como lo que hablamos la clase pasada. Cuando ese recurso, cualquiera de los que estemos analizando, es escaso, o sea, que hay poco, ¿sí?, en relación a la demanda que el organismo tiene, ese recurso pasa a ser un recurso limitante, ¿sí? Ese es el concepto de recurso limitante. Hay menos de lo que el organismo requiere para el crecimiento. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta más de esto? Porque la idea es que ahora vamos a basar el resto de los escenarios posibles en base a analizar los conceptos así que vemos en este gráfico. Sí, Marce, te hago una pregunta que está en el chat, que dice, Sí. sobre la isoclina del agua, el crecimiento es cero, aunque la concentración del nitrógeno varíe. El tema es así. La planta, en este caso estamos analizando, supongamos, una planta, el organismo es una planta, si crece o no crece, ¿sí? El crecimiento de la planta va a estar dada porque tenga cantidad suficiente de los dos recursos, ¿sí? Por eso tenemos que ver en qué, digamos, cada parte del gráfico, si yo me paro en cada zona, si yo por ejemplo me paro acá, este punto implica una combinación de concentraciones o cantidades de nitrógeno y agua, ¿sí? Es una combinación, los recursos se combinan en cada punto del diagrama. Entonces, en algunos puntos yo voy a tener que la planta no va a crecer, por ejemplo, aquí abajo, ¿sí? En el inferior, cerca del origen. Acá le va a faltar agua y le va a faltar nitrógeno, entonces no va a crecer porque le faltan ambos. Y en las otras zonas que no crecen, esta y en esta, no va a crecer porque le falta uno de los dos. Aunque tenga mucho del otro, no va a crecer porque le falta el que es limitante. No sé si contesté la pregunta, pero si no, reformulen lo que falte.
Yo creo que se entendió, pero si Lucía, que había hecho la pregunta, quiere hacerle una pregunta más. O sea, hay que situarse en el diagrama para entender por qué el organismo no está creciendo, por falta de qué. Pero igual, si le falta cualquiera de los dos, no va a crecer, aunque tenga mucho del otro. Mucho en el sentido disponible, utilizable, ¿sí? Entonces la lectura es esa. Gracias. Sobre la línea no crece ni decrece respecto al factor de los dos que estamos viendo. Con respecto a la otra línea, lo mismo, ¿sí? Perfecto. Y bueno, en el centro es evidente que no crece por ninguna de las dos. Bien, si sobre este gráfico no hay dudas, entonces podemos continuar después para ver qué pasa con las situaciones. Entonces, Marce, sí, perdón, acaba de Agustín escribir una pregunta que dice, ¿podría haber recursos que sean complementarios? O sea, que tengan que entre los dos sumar alguna cantidad mínima. Ahí nos daría una curva. esto es lo que voy a explicar más adelante, sí. O sea, la respuesta es sí, y ahora viene en un rato, ¿sí? Genial. Lo que estoy haciendo ahora es poner en claro la terminología que vamos a usar. Si ustedes entienden esto, después es muy fácil entender las distintas situaciones. ¿Sí? Es como una puesta en común esta parte. Es, bueno, ¿qué estamos leyendo? ¿Qué estamos analizando? ¿Cómo se mira? ¿Cómo se lee el gráfico? Una vez que saben leer un gráfico, pueden analizar cualquier situación. ¿Hay una mano levantada, puede ser? Sí, Ailén. Sí, una consulta. ¿En este tipo de gráficos se puede indicar de alguna forma cuándo, en el caso de que fuera, por ejemplo, una planta, cuándo moriría por falta de alguno de los dos recursos? ¿O simplemente perdón, ahí, eso era. Sí, sí, sí. Sí. Justamente es eso. Vos podés acá indicar, estos dos recursos son indispensables para el crecimiento de la planta. En este diagrama, según estas isoclinas, vos podés definir en qué combinaciones de los recursos la planta se va a morir. Perfecto, Por falta gracias. de uno, por falta del otro, por falta de los dos. Lo que les tiene que quedar claro es que si falta uno, se va a morir. Si le falta de uno. Y ahora les voy a explicar un poquito más en detalle eso, ¿sí? Supongamos que tenemos esta situación, ¿sí? Acá tenemos, fíjense que el gráfico siguiente es este mismo gráfico, esperen porque estoy señalando con el dedo mi monitor y ustedes no lo van a ver. Este mismo gráfico, si yo me quedo con estas dos líneas, ¿sí? Esta parte de la isoclina del nitrógeno y esta parte de la isoclina del agua son las que me delimitan la zona de crecimiento versus la zona de crecimiento, que es esta, ¿sí? ¿Lo ven? Esta es una L y esta es este cuadrado de acá. Si yo paso al gráfico siguiente y me quedo solamente con la parte donde tengo crecimiento y la parte donde no tengo, ¿sí? Estoy dividiendo este espacio de fases entre las zonas que crece y que no crece, ¿sí? Entonces, yo les pregunto, ahí tenemos el recurso 1, ¿sí? Acá abajo, y aquí tenemos el recurso 2. Si yo les pregunto, ¿de cuál recurso la planta requiere más para el crecimiento? ¿Qué me contestan? O sea, la idea es que lo piensen y ahora les cuento, pero piénsenlo un segundo. ¿Qué tengo que mirar para contestar esa pregunta? Si alguien quiere contestar, ¿El límite contéstese. inferior? ¿El límite inferior puede ser? El límite inferior. ¿De quién? ¿Qué mínimo? ¿Cómo? De ambos recursos, y el que tenga un límite inferior más alto. No, espera. Ahí vas bien, a ver, ¿cómo es? El límite, miro el límite Sí, el inferior. límite inferior más alto es el que es el limitante, porque necesitas más para poder que sobreviva. Puede ser. Ajá. Entonces, ¿quién me habló? Perdón. Lautaro, Palacio. Lautaro dice que tengo que mirar los límites inferiores, ¿sí? Que sería el requerimiento mínimo de ambos y ver de cuál es el mayor. Así que, entonces, ¿cuál sería? R1, el recurso 1.
el recurso 1, ¿sí? Ahí está, ahí tienen la respuesta. Entonces, fíjense que comparando el gráfico sin poner ningún tipo de magnitud, simplemente mirando la longitud que hay desde el origen hasta este límite inferior, vemos que de este recurso está necesitando más, o sea que este sería el que necesita más para el crecimiento, ¿sí? Y si esta es la combinación de oferta, acá lo que estoy ilustrando es un punto donde tengo esta concentración del recurso 2 y esta concentración del recurso 1. O sea que cada punto del diagrama va a ser una combinación de los dos recursos, ¿sí? Yo estoy acá, la oferta del ambiente es esta, ¿sí? Entonces la pregunta es, dada esta combinación, ¿cuál es de estos dos el recurso que sería más limitante de acuerdo a esa combinación? ¿Qué tengo que mirar? Tendrías que mirar la línea que está más cerca del punto, que en este caso sería la línea del recurso 2. Perfecto, muy bien. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si estoy acá, ¿sí? Y ese organismo está consumiendo esos recursos, ¿sí? El que se va a agotar primero es el que tenga la isoclina más cerca del punto de oferta, ¿sí? ¿Bien? Les muestro otro igual. Mismo ejercicio. Y en este caso, ¿qué pasa? ¿De cuál se requiere más para el crecimiento? Del 2. Bien, ¿por qué? Porque acá, ¿sí? En magnitudes se ve que se necesita más de este que de este, ¿sí? Y de cuál está, o sea, cuál va a ser el que se va a hacer limitante primero a medida que el organismo haga el consumo. El 2 también. Del 2 también. ¿Bien? Bueno, este es el ejercicio, la idea de cómo se lee un diagrama, ¿sí? Vamos a tener siempre el efecto, ¿sí? De la disponibilidad de los dos recursos sobre el crecimiento, y en el diagrama vamos a poder ver la oferta del ambiente de esos dos recursos, ¿sí? Profe, Sí, no entendí lo de la combinación de ofertas. ¿Por qué el que está más alejado es el limitante? el que está más alejado, no, ahí me parece que combinaste las dos cosas. A ver, el que está más cerca del punto de oferta, la isoclina que está más cerca va a ser la limitante, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando el organismo lo consuma, si va a consumir de los dos recursos, el punto va a ir para abajo, ¿verdad? Sí, Si trasladáramos, si hiciéramos un vector de consumo, este punto, a medida que el organismo consume ambos recursos, iría para el origen, ¿verdad? sí. Entonces, si eso pasa, si los recursos se van consumiendo, y supongamos que no son renovados, el punto va a tocar primero la línea azul. Entonces, el recurso, en este caso 2, va a ser el limitante, el más limitante, todavía no es limitante porque el punto de oferta está por arriba, ¿sí? Pero si sigue el organismo consumiendo, va a llegar un punto en que va a tocar la línea azul, primero que la roja. Entonces, el organismo va a dejar de crecer por falta de recurso 2, en este caso. Sí, Marcel, sí. hay una pregunta en el chat de Carolina que dice, ¿esto no depende de cómo se miden los recursos y qué tan renovables sean? Sí, la renovación de recursos, digamos, no la tenemos acá. Acá solamente tenemos la situación de la oferta y si los consume, cómo es que progresa, cómo queda la disponibilidad. ¿Y qué otra cosa me preguntó de renovación y qué más? Cuán tan renovables sean y de cómo se miden los recursos. Bueno, vos medís, ¿cómo medís los recursos? Bueno, hay que entender de qué estamos hablando, qué organismo, qué recursos y demás, pero lo que refleja el gráfico es lo que realmente tiene disponible, porque como les dije la vez pasada, que esté presente no implica que esté disponible. Entonces, acá lo que estamos mostrando es, bueno, esas cantidades son las disponibles. Entonces, lo primero que hay que hacer en un caso real es, primero, identificar qué recursos vamos a analizar, después, cómo es que están presentados en el ambiente,
y después si siempre están disponibles o tienen alguna forma en que no están disponibles y analizar eso, ¿sí? Entonces eso es como que es algo aparte que hay que tener en cuenta. Acá estamos partiendo de, bueno, son esos dos recursos, esta es la disponibilidad, estos son los límites, bueno, si el ambiente me da esto, ¿cómo es que se va a ir moviendo? ¿Cómo es ese efecto, digamos, mientras nos movemos por el gráfico? ¿Sí? Perfecto. Está Lautaro con la mano levantada y la acaba de bajar, así que no sé si quiere hacer la pregunta todavía. Capaz que contesté igual, ahora voy a avanzar sobre estas cosas, pero la clase que viene quizás les pongo... ¿Cómo? No termino de entender lo del limitante. Decime más o menos qué es lo que no entendés, a ver si puedo ampliar. Esto, o sea, no entiendo por qué en este caso el limitante es R2 y no R1. Primero, lo primero que tenés que mirar es que sospechamos que R2 va a ser más limitante porque va a requerir más, ¿sí? Pero en este caso de esta combinación, este punto es cierta cantidad de R2 y cierta cantidad de R1, ¿sí? En el caso, imaginemos que a ver, esperen un segundo, a ver si puedo. Un segundito, Ahí, a ver si esto funciona. Acá tenemos, entonces, la oferta, ¿sí? Si el organismo empieza a consumir de ambos, va a empezar a bajar la cantidad de ambos. Supuestamente, la representación del consumo la podríamos hacer que va a ir de acá para abajo, para allá, hasta que esté en cero de ambos. ¿Sí? Esto sería el consumo del organismo. Si va consumiendo de los dos a la vez, lo que va a suceder es que va a alcanzar la isoclina del recurso 2 antes que la del recurso 1. Entonces, la limitación del crecimiento se va a dar porque se agotó el recurso 2, ¿sí? Llegó al límite. Por más que del 1 todavía haya bastante en el ambiente. Entonces, no va a crecer porque llegó primero a la limitación por el recurso 2. ¿Sí? Acá podemos poner... Sí, perfecto, ahora sí, gracias. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, sí, ahora sí. Bien. Esto es un poco difícil de hacer. O sea, va a ir, estamos considerando que el organismo, obviamente, está consumiendo, estamos analizando estos dos recursos y cómo es que se consumen estos recursos. Podemos analizar otro par de recursos. Y obviamente, la limitación que tenemos nosotros es que podemos analizar los recursos de a pares, porque si no ya pasamos al hipervolumen, que, bueno, como ya saben, es otro tipo de análisis, ¿no? Pero siempre vamos a estar analizando recursos de a pares. Si nos interesara no el nitrógeno y el agua y otros dos, bueno, analizamos otros dos, ¿sí? Sí. Marce, estaban diciendo varios que en este caso estamos asumiendo que los dos recursos se están consumiendo como en la misma cantidad. Estaban preguntando. O en proporciones iguales. Sí, sí. El tema de las cantidades y las proporciones, ahora cuando avance vamos a discutir un poco más de eso, sí. Si son recursos muy distintos, no sé si hablamos de cantidades, porque si estamos diciendo que el nitrógeno está en el suelo, disponible en determinadas formas, y que el agua tiene que ver con cantidades de mililitros de agua, por ejemplo, en precipitación, hablar de iguales cantidades cuando son magnitudes distintas, no sé si tiene sentido. Lo importante es entender la proporcionalidad de lo que vemos, ¿sí? ¿Sí? Una pregunta, sí, yo hice la pregunta, y es porque vos decís que es limitante porque está más cerca de la isoclina, pero si el agua está en una escala que el agua se consume mucho más agua de lo que consume con nitrógeno, no necesariamente es limitante
según en qué están hechos a escala que se consuma, aunque se consuma más de uno que del otro, pero lo hacen, el gráfico está en una escala como que varíe lo mismo, proporcional. No, claro, no, es una generalización, ¿sí? Es una manera de mostrar una dinámica de consumo más allá de la escala en que esté cada consumo. Es una situación hipotética donde estamos viendo de, bueno, en este caso sí, fíjense que proporcionalmente, si yo hago esa línea así, está consumiendo la misma proporción de uno con el otro, pero cada uno con su escala. ¿Sí? Este vector podría ser distinto, o sea, dependiendo de cómo sean las situaciones reales. Imagínense que es una situación hipotética en donde estamos entendiendo una dinámica de una manera generalizada, ¿sí? No, como que no vayan ahora a buscar más allá de lo que se está mostrando, porque es, si lo llevamos a situaciones reales, la ecología se complejiza de una manera abismal, ¿sí? Entonces, partamos de la base de qué estamos leyendo cuando leemos un gráfico. Y después lo de las escalas va por otro lado, ¿sí? ¿Te hago una consulta? Sí. Porque suponiendo que los dos recursos están en exceso, Sí. y la población empieza a crecer, ¿no va a haber mayor consumo de esos recursos? Entonces, no se desvía el gráfico. Eso es, sí, un montón de cosas más, y cuando vean poblaciones vamos a hablar de eso. Ahora estamos viendo qué pasa en una situación de consumo sin tener en cuenta millones de factores que están interactuando, ¿sí? Ideal, ok, perfecto, ¿Sí? gracias. Claramente, tenemos acá yo les estoy mostrando qué pasa con la renovación del recurso, pero si yo les digo, bueno, a medida que se consume se renueva, el punto no se va a mover de ahí quizás, ¿sí? Si consume pero se renueva, el punto no se mueve, nunca va a alcanzar la limitación. Entonces yo estoy mencionando la situación de, si esta es la oferta, el organismo consume y los recursos no se renuevan, en algún momento va a aparecer una limitación por alguno. ¿De cuál va a ser esa limitación? ¿Cuál va a limitar primero? Y el punto de oferta esté más cerca del isoclino, ¿sí? Ahora, cuando después yo les voy a traer un gráfico donde les voy a mostrar esto, pero con la dinámica de renovación y la dinámica de consumo, así lo extiendo un poquito más. ¿Sí? Bien. Sigo entonces, porque como no tengo el feedback no los veo. Sí, Marce, todo bien. Bien. Esperen que... Ahí está. Momento que vamos a... Bien. Ahora bien, cuando yo hablo de que crece, no crece y demás, lo que quería aclararles es, esto es un diagrama generalizado, ¿sí? Acá vuelvo a tener la concentración o cantidad del recurso 1 y la concentración o cantidad del recurso 2 con sus isoclinas, ¿sí? Y con la delimitación de la zona de crecimiento. Este análisis sirve para todos los niveles. ¿A qué me refiero? Les podemos estar mostrando una situación que es el crecimiento de un individuo, ¿sí? Una planta, un animal, cuáles son sus necesidades fisiológicas para el mantenimiento corporal, por ejemplo, ¿sí? Para la supervivencia de ese individuo. Pero también podemos estar reflejando en un diagrama así qué sucede con la población. Entonces acá estaríamos hablando de que si la población crece en el sentido de que se aumenta en su número, ¿sí? O si está sobre las isoclinas y se mantiene constante, más allá del número de muertes y de nacimientos, o si la población en número está en disminución. Entonces, el gráfico es el mismo, el espacio de fases se puede aplicar al análisis individual, tanto a nivel de individuo como a nivel poblacional, ¿sí? Acá estamos más en ecología del individuo ahora y lo vamos a ver como más de qué le pasa a un organismo. Pero cuando empiece a ver la clase María, que va a empezar con poblaciones, todo esto se puede aplicar a poblaciones, ¿sí? Y acá, una aclaración, porque van a encontrar distintos ejemplos, es, yo puedo representar los recursos, ¿sí? En concentración o en cantidad, donde acá voy a tener
una escala continua, ¿sí? Por ejemplo, pueden ser, si es agua, pueden ser mililitros de agua, pueden ser cantidad de precipitaciones mensuales en el ambiente, puede ser lo que sea. Ahora, si yo estoy hablando de un recurso que es sí o no, como por ejemplo es un parásito que necesita un hospedador, ¿sí? ¿Qué me va a marcar esta línea? ¿Encontró al hospedador o no lo encontró? Entonces acá no voy a tener una escala en que me diga el hospedador está disponible o el hospedador no está disponible en escala. Voy a tener un sí o no, un presencia-ausencia. Entonces, tengan en cuenta eso, que la isoclina nos marca la disponibilidad. Está disponible, entonces hay crecimiento. No está disponible, no hay crecimiento. Y en algunos casos hay algunas variables y algunos recursos que sí tienen una escala continua de intensidad. Entonces ahí sí yo puedo graficar, ¿sí?, qué pasa a medida que aumenta esa concentración de ese recurso. Estas son simplemente aclaraciones porque si van a los libros van a ver que algunas veces dicen cantidades, que algunas veces dicen sí o no, y entonces que bueno, que todo lo podemos adaptar a leer este tipo de gráficos. A ver, espera. Bien. ¿Qué es lo que sucede acá? ¿Qué surge de lo que yo les acabo de contar? Vimos la representación de dos recursos en interacción, ¿no? Ahora, sabemos que cualquier organismo necesita más de dos recursos, ¿sí?, para desarrollar sus funciones vitales. Entonces, acá, hace muchos años, surgió el estudio de, bueno, ¿qué pasa con estos factores que son limitantes? ¿Cómo se puede entender que cuándo hay crecimiento y cuándo no hay, dependiendo de los recursos que tenemos disponibles? Entonces surgió lo que se llama ley del mínimo, ¿sí?, que la propuso Liebig en 1840, que la hizo estudiando el crecimiento de las plantas, ¿sí? Y lo que dice esta ley, entre comillas, es que el crecimiento de un organismo va a estar siempre limitado por el recurso que sea más escaso de entre todos los recursos que necesita, ¿sí? O sea, que lo va a limitar la disponibilidad del recurso que se encuentre por debajo del valor mínimo que requiere para el crecimiento, ¿sí? Entonces, aplicándolo el ejemplo a las plantas, tenemos que más o menos se sabe que las plantas en promedio necesitan entre 20 o 30 recursos para poder completar su ciclo de vida, ¿sí? Esos recursos, además, los obtienen de forma independiente unos de otros, ¿sí? Y mediante diferentes mecanismos. Por ejemplo, los iones potasio, ¿sí?, que están en el suelo, disueltos con el agua, entre las partículas de la tierra. El dióxido de carbono, que lo obtienen a partir de los estomas, de forma gaseosa, de la atmósfera, así que los recursos pueden estar en solución, en forma gaseosa, pueden estar en forma sólida y necesitan disolución, etc. Entonces, lo que hizo Liebig es representar su ley mediante este barril, que lleva su nombre, para ilustrar el fenómeno de la ley del mínimo, en donde cada una de estas tablas se llama duela, ¿sí? Se llaman duelas. Entonces, él representó el crecimiento como el contenido del barril. Y ese barril, ese crecimiento va a estar dado por un montón de recursos, que cada uno representado por una de estas duelas, y esas duelas tienen distinto tamaño, ¿sí? Esos distintos tamaños, en este caso, sería la disponibilidad de cada recurso en el ambiente. Entonces, con este barril que tiene distintos tamaños de duelas, lo que está ilustrando es que el crecimiento se va a ver limitado por el nutriente o por el recurso que sea más escaso. Y ese va a ser el recurso limitante. En este caso, fíjense que la duela más corta es la del potasio. Entonces, estas plantas van a dejar de crecer
por falta de potasio, aunque todo el resto de los recursos está representado. Y nosotros lo que podemos hacer es, bueno, si estoy cultivando plantas, bueno, pasa esto, me doy cuenta que es esto, le agrego fertilizante, le agrego potasio, ¿sí? Entonces, esta duela puede incrementar su tamaño, ¿sí? ¿Y qué va a pasar después? Si yo agarro esta tablita y la subo hasta acá, ¿qué va a pasar después? A ver, ¿quién me dice? Pierde por otro lado. Pierde por otro lado. ¿Y por dónde va a perder? En sentido general, sí. O sea, Por en el este caso, recurso más limitante. por el más limitante, después de que yo repongo el limitante, va a dejar de crecer por el siguiente, el que sea limitante después de haber repuesto el que era limitante antes, ¿sí? O sea que siempre va a estar, el barril va a perder por la duela más corta. ¿Sí? Entonces, ¿a qué vamos con esto? ¿A qué? En conclusión de esta parte es, si un recurso esencial, ¿sí? Esencial es porque lo necesita, es deficiente, el crecimiento del organismo se verá negativamente afectado por ese recurso que le falta, aun cuando todos los demás recursos que necesita para crecer estén en alta disponibilidad. Entonces, a eso quería llegar este investigador con esta ley, de que va a dejar de crecer si le falta alguno de los recursos. Y para ilustrarlo, fíjense acá, tenemos las plantas, ¿sí? Estas plantas pueden llegar a tener todos los recursos disponibles, pero en este caso no tienen agua. Entonces no van a poder crecer, porque el agua es esencial para las plantas. Y los osos panda, por ejemplo, por más que tengan todos los recursos que necesitan, si no tienen bambú, ¿sí? Van a dejar de crecer, pues no se pueden alimentar. Porque como vimos la clase pasada, encima estos son especialistas. Así que si les falta su recurso esencial, que es el alimento, que en este caso es de un solo tipo, ¿sí? Ese alimento se convierte en esencial y dejan de crecer. ¿Sí? Bien. ¿Hay alguien que quiere entrar? Ahí está. Bien, entonces, entendiendo esta parte, ahora vamos a ver lo de las interacciones entre ellos que mencionaron recién, en cómo se clasifican los recursos. Y lo que sucedió es que Tillman, en 1982, hizo una clasificación de los recursos cuando justamente se toman de a dos y están en interacción. ¿Sí? Y definió una serie de recursos con diferente nivel de interacción, en donde un recurso, ¿sí?, puede influir sobre el uso de otro recurso. Entonces, lo que tenemos son los recursos esenciales, que más o menos acabamos de ver, que son los no sustituibles. Después tenemos una serie de recursos que se denominan sustituibles, que son reemplazables entre sí, uno por el otro. O sea, esto está analizado de a pares, ¿sí? Entonces, los sustituibles son reemplazables, pero tenemos tres grados distintos: los perfectamente sustituibles, los complementarios y los antagonistas, que ahora los vamos a ver. Y después tenemos otro grupo de recursos que se llaman recursos con inhibición, que es un caso especial de los esenciales cuando están presentados a altos niveles, ¿sí? Entonces ahora lo que voy a hacer es les voy a ir presentando cada uno de estos 6 tipos de recursos y les voy a mostrar cómo es esa interacción entre ellos. Vamos a empezar con los esenciales, que recién como el gráfico, la lectura del gráfico se la mostré con los esenciales, es como que esto ya va a estar un poco más claro que los otros. Entonces, ¿cómo se definen los esenciales? La presencia de un recurso no influye sobre la necesidad del otro recurso. ¿Qué significa esto? Que cuando yo tengo dos recursos esenciales, ambos son necesarios y uno no puede de ninguna manera sustituir al otro, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa según la ley del mínimo que acabamos de ver? Si cualquiera de los dos recursos está por debajo del mínimo necesario para el crecimiento, el organismo no va a crecer, ¿sí?
Y el crecimiento sostenido por un recurso esencial no va a poder continuar si la cantidad de otro recurso esencial es escasa. Entonces tenemos el mismo diagrama de recién, ¿sí? Que aquí lo tienen. Las isoclinas, como lo vimos recién, ¿cómo se ilustran las isoclinas de los recursos esenciales? Son ortogonales, ¿sí? Van a ver que son ortogonales. Son perpendiculares entre sí. Eso me va a dar la pauta de que estoy ante una representación de recursos esenciales. Fíjense, acá tenemos, estas son las isoclinas de crecimiento cero, ¿sí? Para los dos recursos, que me definen la zona donde no va a haber crecimiento, la parte de abajo no va a crecer porque falta el recurso 2, la parte izquierda no va a crecer porque falta el recurso 1, aquí no va a crecer porque faltan los 2, y a la derecha y arriba, esta va a ser la zona de crecimiento. Todas estas combinaciones de recurso 1 y recurso 2 que muestro acá, estas ofertas, ¿sí? Son las que van a permitir el crecimiento. Entonces, como resumen de esta parte, es cada recurso es necesario en una cantidad mínima, ¿sí? Que serían esta y esta, ¿sí? O sea, que estén disponibles en esas cantidades. Si están por arriba de eso, van a crecer y van a crecer independientemente de la disponibilidad del otro, ¿sí? Cada uno va a crecer, pero el otro factor, si es escaso, va a limitar. Entonces, ejemplos de recursos esenciales son casi todos los que nos imaginamos siempre. Son los nutrientes, el dióxido de carbono para las plantas, el oxígeno para los animales, ¿sí? Si no hay oxígeno, no hay respiración. El hierro, por ejemplo, en la generación de la hemoglobina. En el caso de, por ejemplo, parásitos, no sé si recuerdan que hay parásitos que tienen el hospedador 1 y el hospedador 2, como para completar su ciclo de vida necesitan 2. Bueno, los 2 huéspedes son necesarios para completar la vida del parásito. Todos esos son distintos ejemplos de recursos esenciales. Para ilustrar, tenemos, como dijimos, para los vegetales, para las plantas, el dióxido de carbono, el nitrógeno, el fósforo, el potasio y el agua, por ejemplo, son esenciales. Sin alguno de estos, los organismos no pueden crecer. Y yendo a los animales, bueno, por ejemplo, esta mariposa, que se llama Heliconius, lo que sucede es que, bueno, como cualquier mariposa, ¿no? Las larvas se alimentan de brotes y de partes verdes. Por ejemplo, esta larva se alimenta de las hojas de las pasifloras, ¿sí? De las pasionarias, especies de pasionaria. Y el adulto se alimenta de polen de, por ejemplo, Gurania, que es una cucurbitácea, que son las plantas, la familia de los zapallos, melón, pepino y demás. Entonces, la pasiflora es esencial para la oruga, la Gurania es esencial para la mariposa, o sea que los dos son recursos esenciales para esa especie. ¿Sí? ¿Había mano levantada? Sí, Marcelo, estaba esperando que termines. Sí. Ailén. Sí, perdón. Sí. Me quedaba la duda, y bueno, con este ejemplo también, entonces, en la representación del gráfico también se puede extender en el tiempo, porque estoy considerando todo el ciclo de vida del individuo, o cómo lo estoy considerando, porque tuve que considerar algo que necesitaba en dos momentos distintos. Por ejemplo, en el parásito necesito 2 hospedadores, pero no al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo? Bueno, en esa situación, perdón, ¿querías decir algo más? No, eso. En este caso, lo que yo tengo que hacer es el recurso 1, por ejemplo, estás viendo el gráfico, ¿no? Sí. El recurso 1 en este caso podría ser la planta para la oruga, o el hospedador 1. O sea, vamos a ver la oruga primero. El recurso 1 podría ser la presencia de la pasiflora para la oruga.
El recurso 2 podría ser la presencia del polen para la mariposa. Entonces, considerando el ciclo entero, ¿sí? Va a haber crecimiento cuando la mariposa pueda encontrar el hospedador, digamos, el follaje para la oruga y el polen para el adulto, ¿sí? Esto va a ser la disponibilidad en el ambiente. Vos podés analizarlo así. O sea, depende de lo que estemos mirando. Pero lo importante es que vos podés representar los recursos esenciales en un gráfico de a pares. ¿Sí? Entonces, Perfecto. Sí. la dinámica temporal, y eso va analizado por otro lado. Acá ¿es esencial o no es esencial? ¿Crece o no crece? ¿Y cuál es el límite? En el caso del follaje para la oruga, el límite de acá es, ¿hay pasiflora en el ambiente o no hay pasiflora en el ambiente? ¿Sí? Sí, gracias. No, digamos, no ahondes mucho más en la complejidad de esto, es entender un poquito de qué estamos hablando cuando hablamos de recursos. ¿Sí? Bien. Marce, son Sí. 28. ¿Ya son y 28? Sí, como justo estabas acá en el fin, me parece, te aviso. Bueno, hacemos una pausa de 10 minutos, ¿sí? Estos 2 minutos, ¿alguien tiene alguna pregunta de esta parte? ¿Gus? En el chat nadie escribió nada, Marce, y Bueno. nadie levantó la mano, así que pareciera que no. Bueno, son y 28, 08 arranco, ¿sí? De nuevo, ahora esperen que voy a poner, Y un segundo, 38. esperen. Bueno, bien, continuamos entonces. Recién vimos el primero de los recursos de la categoría, que eran recursos esenciales, perdón. Ahora pasamos a los recursos sustituibles, que teníamos 3 tipos de recursos sustituibles, y el primero es perfectamente sustituibles. ¿Qué es lo que sucede aquí? Estos se clasifican así porque uno de los recursos puede sustituir totalmente al otro. O sea, ¿cuál es la característica? Que son reemplazables el uno por el otro, ¿sí? Que se sustituyan totalmente no significa, sin embargo, que sean iguales de buenos, en el sentido de equivalentes 100%, ¿sí? Lo que sucede es que pueden cumplir la misma función, pero no siempre son de la misma calidad. Y ahora voy a explicar por qué. Lo que sucede es que si se consumen a la vez, además, voy a necesitar menos cantidad de cualquiera de los dos de forma individual. ¿Qué significa esto? Acá tenemos representada la interacción de estos dos recursos perfectamente sustituibles con esta línea. Para que se den cuenta a modo de tip, van a ver que las isoclinas de los recursos sustituibles tocan a los dos ejes, al eje del recurso 1 y del recurso 2. Sobre esta línea, lo que tenemos son las distintas combinaciones del recurso 1 y del recurso 2 que nos permiten obtener de ahí hacia la derecha y arriba crecimiento, ¿sí? Lo importante es que más allá de qué recursos estemos hablando, tenemos que entre el recurso 1 y el recurso 2 forman la cantidad total que se necesita para el crecimiento. Entonces, si uno escasea, es reemplazado por el otro, ¿sí? Y cumplirían la misma función. Fíjense, en este caso, aquí abajo, estoy sobre el recurso 1, el eje del recurso 1, acá ¿qué tengo? Si este fuera el consumo, tengo, el organismo está consumiendo el 100%, o sea, 100 unidades del recurso 1 y 0 del recurso 2, y a partir de ahí puede crecer. O sea, estamos hablando de los mínimos, ¿no? Obviamente. Y después fíjense que si estoy aquí, el organismo está consumiendo solo el recurso 2 y 0 del recurso 1. Y también de esa cantidad mínima para arriba obtienen el crecimiento. Ahora bien,
Si la disponibilidad de alguno de los dos no fuera completa, lo que hace el organismo es sustituir uno por el otro, y así obtiene el crecimiento. O sea, en este caso, fíjense, donde la distancia entre el 0 y la cantidad del recurso 2 límite, y el 0 y la cantidad del recurso 1 límite, tenemos que esta distancia es igual a esta. Entonces, en este caso, cuando es así, estos recursos sustituibles serían equivalentes, ¿sí? Porque fíjense que son como cantidades iguales, esto es proporcional. Y lo que sucede entonces es que sobre esta línea el crecimiento es 0, y más allá de esta línea se produce el crecimiento siempre y cuando tenga alguna combinación de los dos recursos, ¿sí? Entonces, en resumen es, si uno no está disponible, puede ser reemplazado por el otro. Pero cuando hablamos de reemplazo no estamos hablando necesariamente de mismas cantidades. En este caso de este esquema sí, pero en otros casos puede que no. Por ejemplo, fíjense este ejemplo que les traigo acá a la derecha. La isoclina, fíjense que tiene como límite en el recurso 1 un valor y sobre el recurso 2 otro valor. Fíjense que acá, si bien uno puede sustituir al otro, no son exactamente equivalentes, ¿sí? En cantidades, si tuviéramos en cuenta las cantidades. ¿Cuál es el ejemplo de un recurso perfectamente sustituible? Bueno, son las distintas formas del nitrógeno que pueden tomar las plantas del suelo para el crecimiento. Pero el nitrógeno en el suelo se encuentra en distintas formas químicas. Se encuentran en nitratos, nitritos, en iones amonio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si bien las plantas los pueden utilizar nitrato para la planta es mucho más caro, o sea, le tiene que meter energía para partir ese nitrato y poder tomar los iones. Entonces, son equivalentes, son perfectamente sustituibles, pero la planta tiene que invertir en, digamos, extraer ese nitrógeno de la manera utilizable. Entonces ahí es cuando puede aparecer una isoclina como esta, que no es exactamente equivalente, pero sí el nitrógeno es perfectamente sustituible en una forma por la otra. Entonces, para ilustrar otros ejemplos de perfectamente sustituibles, lo que tenemos es, acá tenemos 3 ejemplos. Marcé, antes de los ejemplos, perdón. Sí. Una de las chicas pregunta, entonces que sean equivalentes quiere decir que ambos recursos son de la misma calidad. Claro, que sean equivalentes que es exactamente lo mismo uno que el otro, porque aportan lo mismo, no hay que gastar energía metabólica en transformar nada. Esta curva de acá sería estos dos recursos serían como idénticos, ¿sí? Sería como exactamente uno reemplaza al otro sin meter nada más. Lo que quiero resaltar es que la distancia entre el 0 y el valor mínimo, por ejemplo acá y acá, es lo que nos estaría dando la pauta de que ahí serían no exactamente equivalentes en calidad, no igualmente buenos, pero sí sustituibles. ¿Sí? Perfecto. Y después alguien preguntó en este grafiquito cuál sería el nitrato y cuál sería el amonio. ¿En este de acá? Sí. Y digamos que el amonio sería el recurso 1, ¿sí? Y el 2 sería el nitrato. ¿Por qué? Porque voy a necesitar más cantidad de nitrato, porque le voy a tener que meter energía para poder conseguir los iones amonio. O sea, el nitrógeno en forma simple, a partir del nitrato voy a necesitar más en el sentido de inversión de la planta, ¿sí? Esto es muy esquemático, es para darse una idea. No hay cantidades absolutas puestas ahí, ni cantidad de uno versus cantidad del otro en cantidad de moléculas, en nada, ¿sí? Es simplemente orientativo, que vean que si necesito más es porque, bueno, voy a tener que gastar
algo más de mí para poder transformarlo, ¿sí? Tómelo Bien, así como un ejemplo solo de ilustrativo, ¿sí? Julieta pregunta, ¿podrías volver a explicarlo? No sé a qué se refiere, así que si Julieta querés preguntar exactamente qué sería. ¿Qué cosa no sabe a qué nos referimos y qué explico de nuevo? Claro, el último gráfico, dijo. Acaba de escribir por el chat. ¿El chiquito? ¿Este? Sí. Este gráfico hace referencia a cuando los recursos son perfectamente sustituibles, pero no igualmente buenos en calidad. O sea, que son equivalentes en cierta manera, o sea, que son equivalentes en el sentido de que son sustituibles, pero que hay una diferencia en calidad entre ellos, porque o necesito más para que me den lo mismo, o hay que procesarlos para tenerlos disponibles de la manera en que son incorporados. Por eso digo, el nitrógeno en todas sus formas, en el suelo, puede estar de muchas maneras el nitrógeno orgánico, ¿sí? Entonces, la planta necesita el nitrógeno simple para formar proteínas, para formar enzimas y demás estructuras. Entonces, necesita incorporarlo de una manera sencilla, pero para eso hay que degradarlo y hay que transformarlo. Entonces, todas las formas de nitrógeno son recursos perfectamente sustituibles, ¿sí? Como forma simple de nitrógeno. Una puede darte la otra, pero algunas necesitan procesamiento. Eso, entonces, la inclinación de la isoclina es lo que te está dando una idea cualitativa de que uno necesita un poco de inversión que el otro no necesita. Que uno es más simple, que el otro, así como está disponible, se puede ser tomado o que necesita un procesamiento. ¿Sí? Tenemos O sea, la mano que haya, levantada. o sea, hay muchísimas excepciones y hay muchas cosas como para tener en cuenta. Sí. Genial. Milagros tiene la mano levantada. Sí. Sí, mi pregunta es, si tengo ambos recursos disponibles y no son equivalentes, ¿se consumen a la vez necesariamente o puede llegar a pasar que se consuma primero el de mejor calidad, digamos? Puede pasar las dos cosas dependiendo del organismo que estamos hablando, ¿sí? Perfecto. Puede pasar, sí. Sí, eso ya es muy hilar finito, pero sí, sí. Es una cuestión de, en general, se ve como regla que los organismos van a tomar lo que esté en abundancia primero. Lo que cuesta buscarlo, cuesta conseguirlo, se usa después, pero si estamos hablando de disponibilidad abundante de ambos, puede que use ambos. Sí, todo depende de la situación. Sí. ¿Algo más, Gus? Acaba de escribir alguien, dice, no entiendo por qué R1 más R2 es igual a 100. En los casos donde no son sustituibles, ¿cómo sería? En los casos que no son sustituibles, no los mencioné todavía. De este gráfico, lo importante es que hay proporcionalidad. Es el 100% de lo que necesita la planta, lo reúne con el recurso 1, con el recurso 2 o con una combinación. Por ejemplo, puede usar 40% del recurso 1 y 60% del recurso 2, reúne todo lo que necesita y obtiene el 100% de los recursos que necesita para el crecimiento. Proporcionalmente, son equivalentes. Usa 10% de uno, 90% del otro, 50 y 50. En el caso de acá del gráfico, fíjense que acá está, en el caso en este punto, está usando mitad del recurso 2 y mitad del recurso 1. Yo puse 100 y 50 como para que sea más intuitivo el entender esa proporcionalidad que se ve. Acá estaría usando, fíjense, mitad de cada uno. Ahora, si me corro para acá, voy a usar más del 2 y menos del 1, y si me corro para acá, voy a usar más del 1 y menos del 2, pero entre los dos voy a tener la cantidad necesaria. Porque son perfectamente sustituibles. Usa uno o usa el otro, es indistinto. Eso significa este gráfico. Marce, ¿Sí? Sí, perfecto. Y ahora preguntan,
si se podría dar algún ejemplo que ocurre en la naturaleza como para terminar de entender. ¿De qué cosa? ¿De esto? Imagino que es de esto. Sí. Sí, sí, acá me ponen que sí. De Cada esto. gráfico que voy a mostrar, la diapo siguiente, son ejemplos. Así que ahora vienen los ejemplos de este. ¿Sí? Perfecto. Bien. Ejemplos, en plantas ya les mencioné el del nitrógeno, ¿sí? Ese ejemplo sí está en todos los libros, bien lo de el nitrógeno, las formas químicas, cómo pasa una a la otra. Eso se los dejo para que miren ustedes cómo es que las formas orgánicas de nitrógeno se transforman unas en otras. Con respecto a animales, por ejemplo, perfectamente sustituibles, tenemos los leones, ¿sí? Son depredadores y comen distintos herbívoros que encuentran en la sabana. Bueno, la carne de cebra o la carne del antílope serían recursos perfectamente sustituibles. Aplicándolo al caso anterior, lo que puede llegar a pasar es, si bien la carne es equivalente, pero quizás la diferencia está en el esfuerzo de captura, ¿sí? Entonces, la carne como recurso, una carne sustituye a la otra. Quizás el león tenga que invertir más tiempo en cazar un antílope o más esfuerzo que en cazar una cebra. ¿Por qué? Porque uno es más rápido que el otro, porque tienen comportamientos de evasión más sofisticados y demás. Ahí es donde podríamos decir un ejemplo equivalente a lo que sucede con el nitrógeno, pero en animales, ¿sí? El recurso en sí mismo es equivalente, es sustituible. La manera de obtenerlo puede variar. No estamos en el gráfico asumiendo esa situación, pero se podría hacer un gráfico de estas características, ¿sí? Si quisiéramos emular esa situación. Después, bueno, para alimentar a los pollos que criamos, ¿sí? El trigo, las semillas de trigo o las semillas de avena serían alimentos perfectamente sustituibles. Si no hay uno, le podemos dar el otro y los pollos crecen, ¿sí? Y, por ejemplo, en invertebrados, acá tenemos una mantis religiosa, o para cualquier depredador, ¿sí? También como dijimos para el león, cierto tamaño de presa para un depredador pueden ser recursos perfectamente sustituibles. Acá en los insectos sí pasa que el tamaño de presa que pueden capturar tiene cierto rango respecto a las estructuras que el depredador cuenta para capturarlos y consumirlos. Entonces, bueno, para una mantis religiosa, fíjense que comer una langosta pequeña, comer una mosca o comer una mariposa serían recursos sustituibles, ¿sí? Uno por el otro. Va a consumir, además es un generalista, entonces va a consumir lo que encuentre más fácil, pero digamos que los tamaños de presas son equivalentes entre sí. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna pregunta de esto? ¿O sigo? Así pasamos al... Bien. Ahora pasamos al segundo ejemplo de sustituibles, que son los sustituibles complementarios. ¿Sí? Siempre estamos hablando de reemplazables, son las 3 clases de recursos reemplazables. Entonces, acá lo que sucede es que no se sustituye uno exactamente por el otro. ¿Sí? Los recursos no son iguales entre sí. Uno complementa al otro. Y lo que se ve acá es el caso de los recursos que tienen efecto sinérgico positivo, o sea que consumir uno y el otro no es la suma, como en el caso anterior, sino que hay un efecto más allá de la suma de las dos cosas. Aquí tenemos. La curva azul sería la situación anterior, ¿sí? En donde son proporcionales, que uno reemplaza al otro de manera equivalente, ¿sí? Esto lo dejé para ilustrar la situación del complementario. El complementario sería esta curva rosa. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué hay efecto sinérgico? Porque para alcanzar el crecimiento se necesita menor cantidad total de ambos recursos cuando se consumen juntos que si cada uno se consumiera solo por separado. ¿A qué voy acá?
Lo mismo que antes, si estoy acá, consumo 100 del recurso 2, 0 del recurso 1. Si estoy acá, consumo 100 del recurso 2, 0 del 1. Pero si yo los junto y los como a la vez, ¿sí? Porque tengo disponibles los dos y los como a la vez, para un mismo crecimiento, el crecimiento que yo obtenía con cada uno antes, ahora lo voy a obtener antes. O sea, fíjense que se suma esta área de crecimiento a lo que ya teníamos. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, ¿cuál es la pista que me doy cuenta que estoy en recursos sustituibles complementarios? En que las isoclinas se curvan hacia el origen del gráfico, ¿sí? Tienen la panza hacia el origen. Eso me está diciendo que tienen un efecto sinérgico y positivo. ¿Por qué positivo? Porque obtengo crecimiento en una zona del gráfico que antes no la obtenía. Todas estas combinaciones me darían crecimiento positivo. El ejemplo numérico es, si antes yo estaba acá y obtenía crecimiento con mitad de un recurso, o sea, 50 de un recurso y 50 del otro, ¿sí? En presencia de sustituibles complementarios, lo que obtengo es el crecimiento acá, ¿sí? Estoy poniendo, en este ejemplo, 50 del recurso 2, pero solo 20 del recurso 1. Y estoy obteniendo el mismo crecimiento. Entonces, para un ejemplo numérico, lo que tengo es que 50 más 20, es esto, 50 de este y 20 de este, es menor que 50 de uno y 50 del otro. ¿Qué significa esto? Que voy a obtener el mismo crecimiento que obtenía antes, pero solo con el 70% de lo que utilizaría si fueran perfectamente sustituibles. Acá hay una sinergia, entonces tengo que consumir menos, ¿sí? Y obtengo lo mismo. O sea que hay un crecimiento como mejorado, ¿sí? Ahora, si yo los comiera solos, tengo que consumir 100 de este y 100 de este. Pero si los consumo juntos, consumo entre los dos 70. ¿Sí? Quizás ahora acá se empieza a complicar la situación de imaginárselo, pero imagínense, dos cosas que si las consumo juntos me dan un beneficio mayor. Voy a pasar al ejemplo y después me hacen las preguntas, porque quizás con el ejemplo se entienden mejor. Dos ejemplos, por ejemplo, del consumo de alimentos que hacemos nosotros, ¿sí? De los humanos. El consumo de arroz junto con legumbres produce este efecto sinérgico que dan los recursos sustituibles complementarios. ¿Qué es lo que pasa? El arroz es rico en ciertos aminoácidos que son la gama de los sulfurados, que son menos comunes, ¿sí? Tiene, y si el organismo come arroz, lo que obtiene es un 60% de contenido como para hacer proteína asimilable. Si comemos las legumbres, por ejemplo las arvejas, por separado, las arvejas aportan mucha lisina, ¿sí? Como estamos hablando de aminoácidos como materiales como para construir proteínas, ¿no? Estamos hablando de, bueno, necesitamos aminoácidos para aumentar nuestro contenido, nuestra asimilación de proteínas y nuestra construcción de proteínas. Bueno, las legumbres están dando lisina en bastante cantidad y lo que se logra asimilar es un 65% si se comen las arvejas solas. Ahora, cuando se combinan en una comida el arroz con las arvejas, lo que se obtiene es que el aporte de aminoácidos de un tipo de un alimento y de aminoácidos de otro tipo del otro alimento hace que se combine y que la proteína asimilable pase a ser del 85%, ¿sí? Cuando yo como los dos alimentos juntos. ¿Esto por qué es? Porque se da un balance de aminoácidos y de variedad de aminoácidos que me permite asimilarlos de tal manera de construir de manera más eficiente proteínas, que si yo consumiera uno o consumiera el otro. Porque en la variedad es como que consigo distintos ladrillos para construir proteínas. Entonces,
acá tenemos un efecto sinérgico positivo, ¿sí? Si yo los consumo juntos, llego a un 85%. Si los consumo por separado, tengo 65 y 60. Entonces, se incrementa la eficiencia de esa asimilación de proteínas. Lo mismo pasa con las carnes y con la espinaca y por ejemplo, los cítricos, ¿sí? La carne roja es rica en hierro de un tipo. La espinaca es rica en hierro que viene en otra forma química, ¿sí? La absorción de hierro, bueno, si yo consumo los alimentos, o espinaca o carne, tengo cierta absorción y asimilación de hierro, que no tengo acá el porcentaje, pero si a esos alimentos se les agrega algún cítrico, como por ejemplo se combina una ensalada de espinaca con limón, o se combina la carne con limón, por ejemplo a la milanesa le pongo limón, una carne le pongo limón, lo que hace es que la vitamina C en combinación con el hierro hace que la asimilación y absorción de hierro sea muchísimo mayor que si yo como los alimentos solos. ¿Sí? Sí, Gus, ejemplos, preguntas. Sí, acá preguntan que en el primer ejemplo si la lisina y los sulfurados, si ambos aumentan al 85% o si es uno de ellos. No, lo que aumenta es la asimilación de proteína al 85%. ¿Sí? O sea, entre los dos yo hago proteínas. Si yo tengo uno solo, bueno, capaz que me falta algo para terminar de absorber y absorber aminoácidos y sintetizar proteínas. Lo que hace es que hago, como yo aporto variedad de aminoácidos entre los dos, las legumbres tienen mucha lisina, pero tienen otros también. Y el arroz tiene muchos de estos aminoácidos, pero tienen otros. Entonces, al incorporar las dos cosas, tengo como diversidad de ladrillos para construir proteínas. Entonces, se asimilan y después, bueno, se facilita la síntesis de proteínas, porque tengo, digamos, los componentes básicos. Perfecto. Así que a partir de ahora, chicos, la vianda, arroz con porotos, arroz con arvejas, arroz con legumbres. Y después otra pregunta dice, ¿es necesario comerlos juntos o se pueden comer en distintos momentos del día? Bueno, ahí ya entramos en la dinámica de la fisiología del organismo. La idea es que los procesos se tienen que comer a la par porque se asimilan y de ahí pasan a la síntesis. ¿Sí? Es como que la contemporaneidad es importante. Ahora, si se comen separados, no sé cuán separados se pueden comer. La idea es que entran juntos al organismo, se asimilan todos juntos y de ahí van a la síntesis. ¿Sí? Perfecto, Marce, no hay otra pregunta. Bien, este es un ejemplo bien característico. Les dejo a ustedes buscar en los libros otros ejemplos de este tipo de interacciones. Pero bueno, la idea es traer acá un par nada más, pues si no, como tenemos la clase acotada, la idea es traer un par de ejemplos como para entender el concepto y después, bueno, cada uno puede buscar, porque es bastante interesante este tema de los recursos. Después, bueno, el tercer tipo de recursos sustituibles son los antagonistas. ¿Sí? También son reemplazables, o sea, estamos dentro de, siempre que es sustituible es reemplazable. Acá tampoco se sustituyen exactamente, es igual al caso anterior, tampoco son iguales como el caso anterior, pero acá en vez de complementarse se interfieren entre sí. Acá hay una interferencia negativa. El efecto es sinérgico, pero es negativo. Antes el efecto era sinérgico, pero era positivo. ¿Qué es lo que pasa acá? Para alcanzar el crecimiento se necesita una mayor cantidad total de recursos cuando ambos se consumen juntos y obviamente si cada uno lo consumiera por separado se necesitaría menos, ¿sí? ¿Qué pasa acá? O sea, es el mismo caso anterior, pero acá se necesita mayor cantidad de consumirlos juntos. Lo que tengo es lo mismo, la curva de los sustituibles perfectos acá, equivalentes, tenemos 50 y 50, ¿sí? Entonces sería este caso. Si yo como de los dos, mitad de cada uno. Ahora, cuando son antagonistas, fíjense que el mismo crecimiento pasa a ser conseguido, pero consumiendo
otra vez, mitad del recurso 2, pero 80 del recurso 1. Entonces, el crecimiento que antes conseguía con 100% conseguido entre los dos, ahora voy a necesitar 130% para conseguir lo mismo. ¿Por qué? Porque hay interferencia y necesito más de ambos para conseguir lo mismo. Otra pista para darnos cuenta en qué clase de recursos estamos es que las isoclinas se curvan alejándose del origen, ¿sí? La panza es para afuera. Entonces, estos son tips que les estoy mostrando para que cuando veamos un gráfico, enseguida pesquemos de qué estamos hablando y después, bueno, analicemos cuál es la situación de cada caso. Entonces acá voy a necesitar más de ambos para conseguir lo mismo, ¿sí? Ahora, si yo como solo uno, si consumo solo uno, necesito 100%, por ejemplo, del recurso 1 o 100% del recurso 2, pero cuando los combino, necesito, en este caso, 130, en el caso que estoy mostrando acá. La curva, bueno, la curva muestra las distintas combinaciones de cada uno, ¿no? Habría que hacer las cuentas, pero el concepto que les tiene que quedar es ese. Y acá lo que tenemos, por ejemplo, ¿había preguntas, Gus, recién? Había una mano levantada, pero la bajaron, así que no sé si ya se respondió la pregunta o... Muestro el ejemplo y si no, ahí preguntan, ¿sí? ¿Cuál es un ejemplo de sustituible antagonistas? Bueno, el caso típico son las toxinas que tienen algunas semillas, que esas toxinas en las semillas cumplen funciones defensivas ante la predación, ¿sí? Dos ejemplos concretos. Uno, los brúquidos son esta familia de coleópteros, ¿sí? Que se alimentan, las larvas se alimentan de las semillas. Por ejemplo, les gustan mucho las semillas de las leguminosas, sobre todo. Estos agujeritos que ven acá son los agujeritos de emergencia de los adultos después de que se comieron la semilla. ¿Ven que está toda picadita? Bien. Lo que sucede es, las semillas, muchas semillas, desarrollaron compuestos defensivos antipredatorios. Entonces, algunas semillas, no, acá no tengo los nombres de qué semillas, pero supongamos que hay semillas que tienen, algunas tienen ácido que se llama pipecólico, ¿sí? Un ácido raro, y otro que se llama genocólico, ¿sí? Hay semillas que tienen pipecólido y hay semillas que tienen genocólido. Lo que pasa es, si los insectos estos comen semillas que tienen ambos compuestos, ¿sí? Lo que sucede es que producen un efecto sinérgico negativo y esa toxicidad hace que deban consumir más cantidad, más masa de semillas para poder desarrollarse, ¿sí? Ahora, si consumen esos compuestos por separado, semillas con uno, semillas con otro, o semillas que tienen solo un componente, el efecto tóxico no se produce y no pasan a ser recursos antagonistas. Y lo mismo pasa con las aves. Hay muchas semillas, inclusive las que comemos nosotros, que tienen lo que se llama ácido fítico. El ácido fítico lo que hace es que es un quelante, ¿sí? Como que captura forma complejos, ¿sí? Capturando los nutrientes, que esos complejos hacen que no se puedan digerir y que no sean aprovechables por los organismos. Entonces, es como que hay una parte de lo que consumen de esas semillas que no les están aportando los nutrientes porque están quelados, ¿sí? Entonces, las aves lo que tienen que hacer, por ejemplo, es consumir más cantidad de semillas para obtener la cantidad de nutrientes necesarias para el crecimiento, porque hay muchas de ellas que se desaprovechan y se pierden por esta incapacidad de poder degradar esos complejos. ¿Sí? Por ejemplo, el ácido fítico se combina con el hierro, con el zinc, con el calcio. ¿Sí? Entonces, lo que hace es eso. Se necesita más cantidad de recursos de las semillas que coman, ¿sí? Para obtener la cantidad de nutrientes necesarias para el crecimiento. Entonces, aquí tenemos el efecto sinérgico negativo. Sí. Buenísimo. Lucía tiene una pregunta. Sí, no entendí bien en este último caso del ave, no entiendo bien cuáles son los recursos que están haciendo un efecto sinérgico negativo.
Los recursos son, en este caso, no es que hay dos ácidos o dos cosas, sino que hay un efecto antagonista, ¿sí?, en consumir distintas semillas, pero que tienen el ácido. Entonces, cuando consumen semillas que tienen el ácido fítico, lo que sucede es eso, las aprovechan menos. Entonces, en el balance de la dieta, no es un ejemplo de exactamente dos compuestos, sino que es un compuesto te genera ese problema, y suponete que estamos hablando de distintas semillas. Entonces, recurso 1, recurso 2, semilla de una especie, semilla de la otra. Si está el ácido presente, va a necesitar más cantidad de las dos, de la semilla, para cubrir las necesidades de crecimiento. ¿Sí? Sí, sí. Está bien tu pregunta. No había otro segundo compuesto. Acá hay los distintos recursos serían distintas semillas con eso. Claro, entendí, gracias. Sí, está bien tu pregunta. Supuse que la iban a hacer, de hecho, cuando armé la diapo. Bien, ¿alguna pregunta más de esto? No, Marce, por ahora. Espera que quiero ver qué hora es. Estamos bien. Bien, paso al... Resumiendo, recuerdan que vimos esenciales y sustituibles con sus tres tipos. Entonces acá tenemos los sustituibles y los tres tipos. Los esenciales los dejé atrás. ¿Qué quiero resumir de los sustituibles? Que quede el concepto. Que la cantidad necesaria de un recurso, del consumo de un recurso, va a disminuir si se consume otro recurso a la vez. ¿Sí? Hay un complemento en el sentido de que uno sustituye al otro. En estos tres ejemplos, tipos de recursos pasa de distinta manera, pero lo importante es que entre los dos juntan los requerimientos del recurso que se necesita. Y lo importante acá, a tener en cuenta, es que lo que difiere es la proporcionalidad con que se consumen. ¿Sí? Está en la proporcionalidad. Fíjense que en la parte 1, en el A, en los sustituibles, son proporcionales, ¿sí? Lo que me falta de uno lo cubro con el otro. Pero en los otros dos casos, al tener efectos sinérgicos, positivos y negativos, lo que cambia es la proporcionalidad, ¿sí? Y hay que consumir menos proporción o más proporción de lo que se consumía en el primer caso. Entonces, ahí está el asunto. No tanto en la cantidad absoluta o en las digamos, estos ejes, piénsenlos como proporcionalidades, ¿sí? Para entender, o sea, estas cantidades piénsenlas en cómo cambia esa proporción de lo que se necesita. Se necesita lo mismo de uno y del otro acá, mientras yo junto un 100%, o, bueno, en este caso necesito menos de los dos, y en este caso necesito más de los dos, ¿sí? Eso es lo que quería resumir en esta parte. Sí. Sergio tiene la mano levantada. Sí, quería preguntar ¿me escucha bien? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Sí, miro para abajo para escuchar mejor. Una Para no ver... extensión. Perdón, si ¿cómo? Yo lo pienso, sí, una extensión. Si yo lo pienso con más recursos, por ejemplo, un gráfico de 3 dimensiones, ¿podría tener efecto sinérgico, positivo y negativo en distintas regiones de combinación, generalizándolo a más recursos? Sí, sí. Ahí es cuando ya te pones a analizar lo que es el nicho ecológico, que lo vamos a ver la clase que viene, donde vamos a empezar a entender cuando se suman más variables, tanto de recursos como condiciones, qué es lo que pasa, pero claramente tenemos limitaciones para poder analizarlo, porque los gráficos estos son de 2 dimensiones, y con el nicho podemos llegar a hacer hasta 3 dimensiones, después ya más dimensiones, o sea, más de 3 recursos, ya se complica el análisis, pero sí, se puede. Lo que pasa es que, bueno, conviene siempre de a pares, ¿no? Para entender, limpiarlo digamos, de todas las otras variables que están en juego. Gracias. ¿Respondí? Sí, perfecto. Bien. Y ahora Lautaro tiene la mano levantada también. Sí. Yo quería preguntar, en los tres casos, un recurso puede ser sustituido totalmente por el otro, ¿no? Un recurso... En los extremos se ve eso, sí. Un recurso puede ser sustituido por el otro. Totalmente. Pero, sí, totalmente, pero la diferencia es qué pasa cuando se combinan. O sea,
Está bien. Claramente, vos Muchas podés gracias. comer recurso 1 100%, recurso 2 100%. Cuando los combinás y comés los dos, comés, estoy diciendo comés como si el recurso fuera, estuviera hablando de alimentos, ¿no? Sí, Pero sí. puede ser un recurso de otra índole, en otro contexto. Entonces, la diferencia está en la combinación. Cuando se combinan, ¿qué efecto producen? Y es esto, Genial, gracias. directamente proporcional, sinérgico positivo, sinérgico negativo. ¿Sí? Eso es lo que les tiene que quedar claro. ¿Qué pasa cuando se combinan? Gracias. ¿Sí? Bien. ¿Gus? No hay más preguntas, Marce. Bien, entonces voy a dar lo que queda de recursos y ahora después les cuento cómo seguimos. Nos queda el último tipo de la clasificación de los recursos de Tillman, que son los recursos con inhibición. Este caso es un caso especial de lo que serían los recursos esenciales. O sea, los recursos que estamos viendo, fíjense, el gráfico me lo indica, ¿sí? Tengo acá las curvas ortogonales que vimos al principio, así que estoy en recursos esenciales, tengo un mínimo para cada uno. ¿Qué es lo que pasa? Algunos recursos esenciales se vuelven inhibidores del crecimiento cuando están en altas cantidades o en altas concentraciones, ¿sí? ¿Qué pasa? Después, son recursos, pero cuando se excede por completo la cantidad necesaria y nos vamos más allá de lo que sería el límite de tolerancia, como vimos en la clase pasada, se vuelven como una condición que no permite el crecimiento. Pasan a ser como condiciones limitantes, ¿sí? Si nos vamos ya de que es algo necesario a algo que interfiere con el crecimiento desde otro punto. Entonces, ¿qué es lo que sucede en los recursos con inhibición? El crecimiento disminuye, ¿sí? Cuando los niveles de los recursos son muy altos, o sea, cuando están en exceso, ¿sí? Porque se vuelven o tóxicos o se vuelven perjudiciales en algún tipo. No necesariamente, o sea, hay ejemplos de tóxicos y hay ejemplos de perjudiciales. ¿Cómo lo veo? Cuando un recurso tiene inhibición, un par de recursos tienen inhibición, porque la isoclina, ¿sí? Las isoclinas forman una curva cerrada. O sea, tenemos una isoclina que nos hace que nos queda como un área, ¿sí? Cerrada en el gráfico, donde el crecimiento se va a dar mientras el par de la combinación de recursos esté aquí adentro. Por fuera del gráfico, ¿sí? Por fuera de esta área cerrada, la población o el organismo decrece, ¿sí? Y las isoclinas de crecimiento cero serían estas tres en este caso, ¿sí? O sea que hay, fíjense, una combinación de recursos donde por más allá, o sea, más hacia elevar las cantidades, el crecimiento ya es negativo. Entonces, fíjense, la pista es esto, que se cierran, y esto tiene que ver con el desenvolvimiento de los individuos que vimos en la clase pasada. ¿Qué pasa? Hay un rango de tolerancia para los recursos y para las condiciones. Eso lo vamos a ver bien en la clase que viene cuando veamos nicho. Pero si el desenvolvimiento, por ejemplo, de este organismo me lo da, para este recurso me lo da esta curva, fíjense que más allá de esta cantidad de recurso, no hay desenvolvimiento, no hay crecimiento. Recuerden que el desenvolvimiento podría ser crecimiento, supervivencia, reproducción, variables fisiológicas, comportamentales, lo que yo quiera analizar, cualquier tipo de respuesta. Entonces, la respuesta del organismo a esta cantidad de recursos, de acá para allá, ya se vuelve negativa, o sea, no puede sobrevivir. Y eso tiene que ver con esta combinación. Cuando estos dos se combinan así, estas combinaciones ya son excesivas y se produce la inhibición del crecimiento. Por eso se llaman inhibidores. Para ilustrarlo, y ahora si quieren hacen las preguntas, dijimos que eran recursos esenciales que se volvían excesivos, ¿sí? Algo dije yo en la clase pasada. Recuerdan que los nutrientes minerales y los micronutrientes, los macronutrientes, todo lo que las plantas necesitaban, cuando se volvían excesivos, la planta no los toleraba. ¿Se acuerdan que tenían el óptimo corrido hacia valores mínimos? Era cuando vimos qué pasaba con las campanas de rango de tolerancia cuando se corrían, ¿sí? Que no eran simétricas, las campanas asimétricas. Bueno, habíamos visto que para los nutrientes el óptimo se corría hacia valores mínimos. Bueno, es lo que pasa acá.
cuando nos vamos para el exceso, ¿sí? Estos minerales del suelo se empiezan a volver tóxicos para las plantas y empiezan a tener problemas, ¿sí? Lo mismo el exceso de agua. Fíjense, el exceso de agua, el agua es esencial para una planta, pero todos sabemos que cuando hay exceso de agua, las plantas se pueden morir. Lo mismo la radiación. El sol, la luz solar es esencial para las plantas, pero el exceso de radiación puede pasar que puede producir este tipo de lesiones en las hojas, ¿sí? Lo mismo que acá, exceso de agua, exceso de minerales y demás. En el caso de los animales también pasa, ¿sí? Los nutrientes de los ambientes acuáticos son esenciales porque son los que consumen el fitoplancton, que después consume el zooplancton, y que consumen las plantas acuáticas y que después consumen los peces. Pero cuando esos nutrientes están por demás, están en exceso, se vuelven contaminantes, y pasa esto de la mortandad de peces. ¿Por qué? Porque además, como dijimos, el exceso de nutrientes no solo significa muchos nutrientes en el cuerpo de agua, sino que significa que el pH sube, ¿sí? Y si el pH sube, hay peces, por ejemplo, o anfibios que no son tolerantes a valores, el pH baja, perdón, a pHs ácidos. Entonces, el pH puede cambiar por la presencia de nutrientes y se vuelven tóxicos. Y lo mismo para el ganado o cualquier animal herbívoro. Todos necesitan tomar agua, ¿sí? Como parte de su dieta para su supervivencia. ¿Qué pasa cuando el agua está en exceso? Pasa esto, ¿sí? Esto es exceso de agua, ¿sí? Interfiere con, digamos, con la parte de, o sea, una vaca no puede vivir bajo el agua y tampoco va a tener vegetales para consumir. Entonces, cualquier recurso esencial, cuando es excesivo, se vuelve inhibitorio. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas de esto? Por ahora no hay ninguna pregunta, la que había la respondiste recién, así que salvo que alguien tenga una pregunta nueva. Ahí alguien pregunta. Sí. Preguntan si solo pasa con los esenciales. Sí. Sí, está definido para los esenciales. ¿Sí? Igual, cualquier recurso en exceso puede llegar a darnos cierta dificultad. Un recurso que nunca es excesivo es el espacio, por ejemplo, ¿no? El espacio de nidificación, el espacio para ocupar para el rango de acción de un animal. Creo que el espacio es el único recurso que en exceso no le hace mal a nadie, y todos lo sabemos, pero digamos, en cuanto a a los recursos necesarios para el crecimiento, sí, serían los esenciales. Está definido para los esenciales. Bien. No hay más preguntas, Marcel, y Si no son hay, 4:28. Sí, voy a parar la grabación y les cuento algo más, ¿sí? Bueno, con esto terminamos la parte de clasificación de los recursos.